Bueno, empiezo por darle un saludo muy afectuoso a los compañeros y compañeras del Polo Democrático Alternativo del departamento de Arauca, de esa bella e importante región del país, así está sometida a tantos abandonos. Un saludo a los dirigentes, a todos los compañeros y compañeras del Polo. Desafortunadamente no puedo acompañarlos, pues, como hubiera sido mejor de cuerpo presente. Entonces con Francisco Torres, con Pacho Torres, vimos que un saludo a través de este medio pues podía por lo menos suplir en parte mi ausencia en ese evento. Entonces trabajemos el asunto. Se me ha planteado que hagamos una intervención que toque brevemente unos 15 minutos, algo así. Un tema que es la situación nacional, que es en últimas, digamos, cómo ve el Polo Democrático Alternativo a Juan Manuel Santos y por qué estamos en la oposición, eso se engloba todo. Voy a hacer algunos comentarios sobre la situación del Polo y la última reunión de la Dirección Nacional que acabamos de hacer, y algunos comentarios sobre la campaña electoral. Yo sé que allá ya se ha estado seleccionando un grupo muy distinguido de dirigentes nuestros que van a tener la responsabilidad de ser nuestras puntas de lanza en la lucha electoral, y a ellos les deseo pues los mayores éxitos en ese esfuerzo de tanta importancia. El punto clave de la situación nacional es esta. Es claro que el nuevo presidente, el doctor Juan Manuel Santos, ha trazado como táctica política principal la de unir en torno a su gobierno todo lo que pueda unir. En ese sentido hay una diferencia con el gobierno anterior. Ellos lo han llamado la gran unidad nacional. Yo he preferido llamarlo la gran manguala, porque esto me recuerda al Frente Nacional, cuando se amangualaron los liberales y los conservadores y montaron una especie de dictadura bipartidista que tanto mal le hizo a Colombia. El único partido que en nuestro país se ha declarado en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos es el Polo Democrático Alternativo. Luego, entonces, la explicación es, lo que hay que mirar es, bueno, tenemos razón cuando nos declaramos en oposición, está bien hacer eso, ¿por qué nos declaramos en oposición? Y yo pues creo que abundan las razones para mostrar cómo en lo fundamental, en lo principal, en lo determinante, en lo que define, el gobierno de Juan Manuel Santos es el continuismo del gobierno anterior, lo que quiere decir que va a mantener todas sus políticas regresivas, las fundamentales, y va a avanzar en nuevas políticas retardatarias, como vamos a ver en esta breve intervención. Y esto es lo que explica por qué el Polo está en oposición a Juan Manuel Santos, porque si estuvimos 8 años en oposición a Uribe por todas las razones que dimos, económicas, políticas, sociales, pues el colmo sería que ahora que van a seguir con lo mismo, decidiéramos abandonar la oposición y termináramos sumados a la gran manguala que han montado los partidos que llaman de la unidad nacional. Digamos primero que Juan Manuel Santos es el heredero del neoliberalismo, ministro de César Gaviria, ministro de Andrés Pastrana, ministro de Álvaro Uribe, así ahora eso quieran ocultarlo los del uribo-santismo, los del santo uribismo, no sé qué nombre darle, pero ese es el heredero. Es decir, Juan Manuel Santos llega a la presidencia porque Uribe lo escoge como su principal sucesor, es él quien lo selecciona, y lo selecciona porque Santos es quien se ofrece a cuidarle de la mejor manera las 3 políticas fundamentales de Uribe, las que se conocen con el nombre de los 3 huevitos: seguridad democrática, cohesión social y confianza inversionista. En seguridad democrática todo sigue igual, aun cuando con un lenguaje, digamos, melifluo, un lenguaje, digamos, de un tono distinto al del anterior, pero en general todos los hechos fundamentales que configuraban esa política se mantienen. No voy a entrar en detalle porque es fácil que ustedes lo visualicen así. En cuanto a cohesión social, que es la política que consiste en embobar a los colombianos, en manipularlos, en cambiarles sus derechos fundamentales por migajas y por limosnas, pues sigue básicamente igual. Este sigue siendo un país, el país del desempleo, de la pobreza, del clientelismo, por supuesto, y han puesto, y después me referiré un poco más a esto, al señor Angelino Garzón a que, como algún día fue sindicalista y dejó de serlo y se le entregó al establecimiento desde hace tanto rato, lo han puesto allí para que cumpla con un papel especial de engatusamiento de los colombianos, pero en cohesión social 0 diferencias entre esta y la administración anterior. Y en el caso
en lo principal, que es lo de la confianza inversionista, pues ni se diga que el gobierno de Juan Manuel Santos es el continuismo del gobierno de Álvaro Uribe. Entonces estamos hablando, para poner ejemplos, siguen los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, siguen todas las políticas del consenso de Washington, las orientaciones del Fondo Monetario Internacional, las orientaciones del Banco Mundial, el énfasis del desarrollo que ellos llaman económico del país, puesto en la gran minería de las transnacionales, cubiertas de todo tipo de gabelas y de canonjías, y en eso no hay ninguna modificación. Se sostiene también toda la lógica plutocrática que viene del gobierno anterior, que consiste en que, dicen ellos, y se les dan hartas gabelas a los magnates, a los monopolios, a las transnacionales, algo que dice que chorreará en beneficio de los de abajo, del pueblo raso y de las capas medias. En eso no hay ninguna modificación. Hay un hecho realmente escandaloso que ustedes en Arauca pues conocen de cerca, que es lo que se quiere hacer con las con las regalías en este país. ¿Qué es lo que quieren hacer? Tras el pretexto de la lucha contra la corrupción, y por supuesto que nos oponemos a la lucha contra la corrupción, pues Santos lo que quiere es embolsillarse en favor del gobierno nacional los derechos que hoy son derechos de los departamentos y de los municipios, eso disfrazado de gastos regionales, que es la forma tras la cual se ocultan los compromisos del gobierno nacional. Esta es una política profundamente regresiva, retardataria, que se enmarca en una que probablemente sea el mejor ejemplo del alma regresiva del actual gobierno, que es la reforma a la Constitución que se está haciendo con la ley de la sostenibilidad fiscal. ¿Qué es lo que quiere hacer la ley de la sostenibilidad fiscal? La Constitución del 91 es una Constitución que por un lado tiene derechos que hay que defender, pero también es cierto que por el otro lado es la Constitución del neoliberalismo, de las privatizaciones, de la concentración de la riqueza, del libre comercio. Y entonces lo que quieren es que a través de esta norma de la sostenibilidad fiscal impedir que los jueces puedan seguir haciendo prevalecer los derechos ciudadanos sobre los derechos de los negociantes, por ejemplo en el caso de la salud. Entonces, digamos que esta es una reforma que le rompe las vértebras principales a los aspectos sociales que existan dentro de la Constitución, para hacer cada vez más esa Constitución una Constitución homogéneamente neoliberal, o sea, homogéneamente reaccionaria. Es el norte, digamos, que está allí planteado. Sabemos también, y estoy dando simplemente ejemplos recorderis, que el gobierno de Santos en la legislatura anterior aprobó una reforma al sistema de salud que no es otra cosa que haber convertido en ley los decretos de la emergencia social que le fracasaron a Álvaro Uribe hace un año. O sea, una manera distinta de lograr el mismo fin, el mismo propósito. Ya se están destapando varias cosas que vienen en el plan de desarrollo como cosas a las escondidas que vienen dentro del plan. Por ejemplo, viene un aumento de la edad para pensionarse en Colombia, cosa que es supremamente grave. Vienen incrementos feroces en el predial, es bueno que ustedes lo sepan. Hoy la tasa del predial oscila entre el 1 y el 16 por mil. Van a ponerla a oscilar entre el 6 y el 16 por mil, o sea que a los más pobres, por barato que les resulte, les va a tocar pagar el 7 por mil, que es una alza absolutamente descomunal. Esto incluye gravar a unos compatriotas que nunca habían grabado con este tipo de impuesto, que son las comunidades indígenas. Van a gravar también la vivienda de interés social. Lo pongo como otro ejemplo de cosas reaccionarias que vienen, digamos, en esta reforma, en este plan de desarrollo. Y viene una cosa sobre la que quiero llamar la atención, porque allá les toca a ustedes de cerca, que es una política de feroz concentración de la propiedad rural. Colombia hoy es uno de los países con mayor desigualdad en cuanto a la propiedad de las tierras rurales respecta. Y eso que aquí las normas en algo controlan, han controlado que los baldíos de la nación no vayan a engrosar grandes latifundios, sino que apunten más bien a propiedades pequeñas o medianas. Pues bien, cambian las normas y lo que se va a estimular de frente, y lo dice Juan Manuel Santos en su programa de gobierno y en su plan de desarrollo, son los grandes proyectos. O sea, Santos va a lograr lo que Uribe no logró, lo que Uribe y Arias no lograron con el modelo Carimagua. Recordemos eso que intentaron hacer en Carimagua,
una lógica de esas la van a aplicar en todo el territorio nacional. Digamos entonces que en este sentido Santos y Juan Camilo Restrepo apuntan a lograr lo que no lograron Andrés Felipe Arias y Álvaro Uribe. Podríamos mencionar más cosas, el sometimiento. Juan Manuel Santos decidió no gritarle más a los presidentes vecinos, pero su sometimiento a Washington sigue siendo pues absolutamente vergonzoso. En estos días en una entrevista en Semana, con toda desfachatez, decía: yo soy pro norteamericano, decía. Y van a mandar, por ejemplo, soldados colombianos o tropas colombianas a Afganistán. O sea que no hay, digamos, diferencia de fondo entre este y otro gobierno, y por eso estamos en la oposición. ¿Dónde está la diferencia principal? La diferencia principal está en que mientras Uribe era un tipo frentero, desfachatado, daba la cara, atacaba de frente, ¿cierto? Santos es un hombre solapado, ¿cierto? Es un hombre civilino, resbaloso, que oculta sus comportamientos. Inclusive aquí se ha llegado hasta la idiotez de alguien preguntarse que si sería que Santos estaba traicionando a su clase social, porque pues esto a la hora de engañar pues no les tiembla el pulso para todo. Y un buen ejemplo es el caso de don Angelino Garzón. Yo es una pregunta que suelo hacer en esta charla. ¿Santos nombra a Angelino Garzón como prueba de que quiere mucho a los trabajadores o como prueba de que no los quiere? Yo creo que es lo segundo. ¿Por qué? Es verdad que Garzón fue un hombre de la izquierda de este país, inclusive y dirigente sindical, pero también es verdad que abandonó esa condición y cambió de bando cuando se fue de ministro de Andrés Pastrana. Es decir, aquí no podemos seguir con la ingenuidad de pensar que la gente cambia de bando y sigue siendo el mismo que era antes. Y por eso es que Santos lo pone. Santos lo pone porque Angelino es un tipo que tiene capacidad de engaño, capacidad de astucia, capacidad de confundir. Santos lo nombra primero porque fue lo que fue, pero también lo nombra porque ya no es lo que fue. Es decir, si el señor Angelino Garzón hubiera seguido siendo el que era, nunca hubiera sido vicepresidente de Colombia. Y si no hubiera sido de izquierda y sindicalista, tampoco lo hubiera sido. Yo creo que queda claro el asunto. Ahora, para mostrar que sí son útiles estos engañifas a la gente, pensemos en cómo Santos ha logrado un éxito con Angelino que no logró Uribe Vélez. Uribe duró 8 años bregando a dividir el movimiento obrero, creando una nueva central, a la brava, digámoslo así. ¿Qué hizo Santos? Se consiguió Angelino, y Angelino salió y se consiguió una de las centrales que había, y ahí está ya dividido el movimiento obrero. Lo que no pudo hacer Uribe, dividir el movimiento obrero, lo logró con suma rapidez Juan Manuel Santos. Es por eso que entonces el Polo en la última dirección nacional se ratificó como partido de la oposición a Santos. No nos le vamos a entregar a Santos, no nos le vamos a arrodillar a Santos, no le vamos a lagartear a Santos, no le vamos a suplicar a Santos, no vamos a embellecer a Santos, porque un partido de izquierda no puede engañar, pero tampoco puede facilitar el engaño. Y si el Polo Democrático Alternativo no es el partido de la oposición al establecimiento colombiano, llámese como se llama el presidente, entonces ¿para qué carajos digo yo Polo Democrático Alternativo? ¿Para conseguirle un carro más grande al senador Robledo? ¿Para conseguirle de pronto un puestico alguno? No, para eso no se creó el Polo Democrático Alternativo. ¿Cómo está la situación del Polo? Hicimos una reunión excelente, que era una especie de prueba para el Polo. Todos sabemos que al final del año pasado, un dirigente muy conocido del Polo decidió salirse del partido, irse hacia otras cosas, a un proyecto que no es el de la izquierda democrática. Entonces, faltaba ver qué nos iba a pasar en la reunión de dirección nacional de días pasados. ¿Qué sucedió? De 260 que podían asistir, asistieron 230 delegados. Nunca había habido una reunión más grande. Ni un solo senador, representante a la Cámara, diputado, concejal del Polo se salió. Aquí se quedó todo el mundo. Hay discusiones y es natural que las haya. Algunas personas que habían estado acompañando a Petro siguen haciendo ciertos reclamos y digamos que tienen el derecho a hacerlos, ojalá sin que le hagan daño al partido. Pero el punto es que aquí se quedaron, o sea que quien se fue, insisto, por completo solo, y ese es un triunfo del partido, ese es un triunfo de la organización y por supuesto del proyecto que estamos construyendo. Se tocó también en la dirección nacional el caso de Bogotá. Todos sabemos que en torno a eso ha habido un verdadero escándalo nacional. ¿Cuál es la posición del Polo al respecto? De antes y de ahora. Primero,
no consideramos que haya actos de corrupción buenos, irregulares y malos. Cualquier acto de corrupción, venga de donde venga, debe ser repudiado por nuestro partido. En ese sentido también hemos dicho que los cuerpos, los organismos de justicia judiciales del Estado colombiano tienen que actuar y son ellos los que tienen que establecer las responsabilidades que quepan, y hemos dicho que si alguien del polo resulta culpable en estos casos tendrá que ser severamente sancionado por nuestra organización, no puede ser de otra manera. Pero también es verdad que sobre esto pues pedimos que se aporten pruebas y la verdad es que no se aportan pruebas, y segundo, pues que permitamos que la justicia actúe. Esta es, digamos, la parte judicial del asunto. Pero esta aquí tiene una parte política. Nosotros no podemos caer en la inocencia de pensar que todas estas cosas suceden, y sobre todo el gran ruido de los medios de comunicación, el descomunal ruido de los medios de comunicación en este caso y los otros, que no tenga nada que ver con el polo. Primero recordemos que la Fiscalía descubrió que en el DASE se generó una empresa criminal en contra de nuestro partido para dividirnos, para decir que éramos de las FARC y para decir que la alcaldía de Bogotá era corrupta. O sea que aquí hay un interés del uribo-santismo o del santo uribismo, ustedes pueden escoger cómo lo definen, que está interesado en hacerle todo el daño que le puede hacer al Polo Democrático Alternativo para recuperar para ellos la alcaldía de Bogotá. En eso no nos podemos confundir. Y yo creo que hay otros hechos, el caso de Gustavo Petro, donde se muestra que esta persona estaba interesada en también hacerle un daño inmenso a nuestro partido, por la vía de que ni quisimos hacer acuerdos con Santos, ni quisimos tampoco elegirlo como nuestro presidente. Y una vez tomó la decisión de irse, antes de irse nos hizo todo el daño que él calculaba que podía hacernos. Entonces, en resumen, quienes tengan críticas al alcalde de Bogotá o a cualquier asunto del polo están en todo su derecho a hacerlo. Me parecen en general muy respetables las opiniones que existan al respecto, pero también señalo y tomo nota de cómo aquí hay gente que tiene todo el interés político de hacerle daño a nuestra organización, y eso por supuesto tenemos que tenerlo en cuenta. Con respecto a las elecciones, concluyamos diciendo que la línea que se definió es que el polo tendrá candidatos propios y listas propias a todos los consejos y asambleas del país. No podrá haber nadie del polo en listas de partidos que no sean los del polo, consejos y asambleas. En caso de alcaldías y gobernaciones estamos llamando a hacer esfuerzos por tener candidatos propios en la mayor cantidad de sitios posibles, y donde no se pueda, por razones específicas que tendrán que analizar las direcciones correspondientes, pues podrá haber acuerdos siempre y cuando sean acuerdos programáticos que no conviertan al polo en una fuerza santista o una cosa que se parezca. Entonces, esto digamos que está bien claro. Yo pienso, compañeros y compañeras del departamento de Arauca, los polistas de Arauca, que el polo está superando una campaña durísima que han hecho contra nuestro partido. Es evidente que la extrema derecha colombiana se ha movido muy duro contra nosotros, aprovechándose incluso de las diferencias internas que puedan existir o que hayamos podido tener, porque es evidente que para estos jefes de la política tradicional, pues una organización como la nuestra, planteando lo que plantea, pues no les conviene. Entonces han trazado la táctica de o polo destruido o polo arrodillado. Bueno, les van a fracasar las dos cosas, ni polo destruido ni polo arrodillado. Aquí seguiremos, y estoy seguro que con un esfuerzo enorme que tenemos que hacer todos, trabajando supremamente duro, con todo entusiasmo y dedicación, en las próximas elecciones al final del año vamos a mostrar un partido vigoroso, un partido que supera pruebas, un partido unido, un partido donde cada militante entienda que no puede haber liderazgos ni caudillos que quieran usar a nuestro partido como un estribo, ¿sí? Como una especie de fuerza desechable para tramitar ambiciones personales. Aquí todos los dirigentes tenemos que entender que hoy estamos y mañana podemos no estar, pero que necesitamos construir un partido, el partido de la izquierda democrática, que se quede en Colombia para siempre y que sea capaz de transformar en procesos complejos, transformar profundamente a nuestro país, para hacer de Colombia un país soberano, un país donde prospere la economía industrial y agropecuaria, donde el trabajo sea valorado y respetado y respaldado de tantas maneras, un país donde haya democracia auténtica y por supuesto donde haya soberanía nacional. Toda esa es la batalla en la que estamos, pero yo soy optimista en que vamos a salir adelante.
muy distinguido dirigentes nuestros que van a tener la responsabilidad de ser nuestras puntas de lanza en la lucha electoral, y a ellos les deseo pues los mayores éxitos en ese esfuerzo de tanta importancia. El punto clave de la situación nacional es esta. Es claro que el nuevo presidente, el doctor Juan Manuel Santos, ha trazado como táctica política principal, con Francisco Torres, con Pancho Torres, vimos que un saludo a través de este medio pues podía por lo menos suplir en parte mi ausencia en ese evento. Entonces, trabajemos el asunto. Se me ha planteado que hagamos una intervención que toque brevemente unos 15 minutos, algo así. Un tema que es la situación nacional, que es en últimas, digamos, cómo ve el Polo Democrático Alternativo a Juan Manuel Santos y por qué estamos en la oposición, eso se engloba todo. Voy a hacer algunos comentarios sobre la situación del Polo y la última reunión de la Dirección Nacional que acabamos de hacer, y algunos comentarios sobre la campaña electoral. Yo sé que allá ya se ha estado seleccionando un grupo del Polo Democrático Alternativo del departamento de Arauca, de esa bella e importante región del país, así está sometida a tantos abandonos. Un saludo a los dirigentes, a todos los compañeros y compañeras del Polo. Desafortunadamente no puedo acompañarlos pues como hubiera sido mejor de cuerpo presente, entonces bueno, empiezo por darle un saludo muy afectuoso a los compañeros y compañeras